de esa resolución que usted impulsó en el propio Parlamento Europeo en ese momento, y a raíz de una visita que tuvo a Ceuta, bueno, pues decía que no iba a parar ahí, que iba a continuar, y hoy estamos aquí un año después, o casi un año después, para asistir a la presentación de este informe que, bueno, que ha impulsado y que ha encargado para bueno, pues, conocer básicamente los pros y los contras en virtud de tres propuestas o tres pasos, tres cambios que podía llevar a cabo las ciudades de Ceuta y Melilla: la incorporación efectiva de Ceuta y Melilla al espacio Schengen, la incorporación de Ceuta y Melilla a la Unión Aduanera y la adquisición de un estatus similar a la región ultraperiférica. Ya está hecho el informe, hoy se va a presentar. Una vez elaborado ya con datos, con información, ¿qué podemos decir? ¿Qué nos puede contar al respecto? ¿Qué conclusiones? Bueno, primero también yo recuerdo que tuvimos una entrevista contigo y te dije, vendréis a Bruselas y haremos un programa desde Bruselas. Bueno, y aquí estáis. No ha hecho ni un año, porque esto fue después de la resolución. Esto fue en julio. Por lo tanto, fíjate que hemos tardado poco. Para mí es un honor que estéis aquí. Es un honor que Ceuta y que Melilla, que Ceuta esté en el Parlamento Europeo en este evento. El informe se subtitula Estrategias para una mayor integración política, institucional y económica de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla en la Unión Europea. Y ese creo que es el espacio de reflexión y de debate que me gustaría impulsar desde este informe, desde este evento, porque esto es más que presentar un informe. Esto contamos con el honor de poder contar con la presencia del presidente de Ceuta, presidente de Melilla, de todos vosotros, de una parte de la sociedad civil, aquí en el corazón de Europa, para que Ceuta y Melilla estén en el mapa europeo y Europa esté en el mapa de Ceuta y Melilla. Europa es el futuro de Ceuta y Melilla y su mayor integración es clave para garantizar no su soberanía, que siempre digo que es el debate que siempre sobrevuela cuando hablamos de Ceuta y Melilla. Yo eso no tengo ninguna duda que esa soberanía va a estar garantizada. A mí lo que creo que a todos nos tiene que preocupar es el futuro, la prosperidad, la seguridad y el sentirse parte de un proyecto con el cual uno pueda tener expectativas de futuro, ¿no? Y eso es Europa. Y Ceuta y Melilla necesitan una mayor integración institucional y eso pasa por tomar decisiones o pasa como mínimo por reflexionar sobre ellas, ¿no? Por reflexionar con datos, con una información común que pueda servir para construir opinión que pueda a su vez impulsar propuestas de cambio. Estos procesos no son rápidos, pero hay que empezar a hacerlos, porque la realidad y estos 2 últimos años nos han puesto delante del espejo de la vulnerabilidad, de la dependencia de Ceuta y Melilla de decisiones de Marruecos, y eso tiene que cambiar. Ceuta y Melilla tienen que saber que tienen que mantener una relación extraordinaria con su entorno, es decir, con Marruecos, pero que tienen que tener una relación muy intensa, muy profunda con su espacio natural, que es el conjunto de España y es la Unión Europea. Propone, una vez bueno, pues recopilados los datos y la información, bueno, pues, a través de un briefing previo, propone este informe la incorporación efectiva de Ceuta y Melilla a espacio Schengen, la incorporación de Ceuta y Melilla a la Unión Aduanera y bueno, pues esa adquisición de un estatus similar al de región ultraperiférica. ¿Cuáles son los contras de estos tres pasos, de estos tres cambios? Mira, yo no te voy a hacer como si este fuera mi libro, digo, hay que leérselo. Hay que leérselo porque es un ejercicio riguroso de pros y contras. Es decir, mire, en política como en la vida ninguna acción es neutral. Todo tiene ventajas e inconvenientes. Pero los políticos, a la hora de tomar decisiones, tienen que conocerlas, sobre todo para poder explicarlas al conjunto de los ciudadanos y después para intentar mitigar o limitar las negativas. No hay ninguna decisión que solo aporte oportunidades. Todas tienen oportunidades y generan problemas. Pero los problemas, si los conocemos, nos podemos adelantar y los podemos decidir. Pero fíjese, yo tengo una opinión que les expreso un poco en el prólogo del informe. No lo he querido hacer hasta hoy, pero ya tengo una opinión al respecto. Pero ¿sabe lo que pasa? También le digo que es que de Ceuta y Melilla casi siempre están hablando los que no son ni ceutís ni melillenses. Y yo creo que es el momento que los ceutís y melillenses decidan, quieran, pidan, impulsen. Yo tengo una opinión, pero yo no vivo en Ceuta ni en Melilla. Yo tengo una opinión. A veces la opinión de tener perspectiva pues te ayuda a ver las cosas con otro ángulo, un poco más abierto, ¿no? Pero a mí lo que quiero, humildemente, es impulsar que Ceuta y Melilla
en la mesa de decisiones tengan una voz. Y ojalá bajo el consenso, mientras más consensuado, mientras más mayoritaria mejor, porque esa es la forma de impulsar los cambios. No solo esperar a ver qué deciden los demás por ellas, no solo esperar qué decide el gobierno de España, sino qué quiere Ceuta y qué quiere Melilla. Y yo estoy convencido que muchos ceutíes, la mayoría de ceutíes y melillenses, saben lo que quieren, pero eso hay que ponerlo en propuestas concretas. Y esas propuestas, para ser realmente hacer las cosas bien, que yo creo que hay que hacerlas bien, hay que conocer cuáles son los pros y los contras. Repito, para impulsar los pros, las ventajas, para aprovecharlas y para limitar los inconvenientes. Pero repito, no hay ninguna decisión que sea neutra en la vida, jamás. ¿Pero qué pasa? Estas son decisiones políticas. Bueno, decisiones que impulsan procedimientos legislativos que después tienen y producen cambios en la realidad. Esto no solo es un marco legal, ¿eh? O sea, entrar en Schengen, entrar en el territorio aduanero de la Unión y poder tener un estatus asimilado a las regiones ultraperiféricas generan cambios en la realidad. Pero no son suficientes. Estos cambios, si no van acompañados de inversión, de más infraestructuras, de planes específicos de desarrollo económico, no serán suficientes. Son elementos importantes de tener en cuenta, que generan una arquitectura sobre la cual después decidir políticas públicas, que son las que creo al final consiguen potenciar las ventajas y limitar los inconvenientes. Se refería bueno, a que es el momento de que los ceutíes y melillenses se pronuncien, hablen. Precisamente nos preguntamos, bueno, pues, ¿cuál es el motivo de ese compromiso suyo? No es ni de Ceuta ni de Melilla. Bueno, pues pertenece a un partido político que no tiene tampoco representación parlamentaria en Ceuta y Melilla. Ha iniciado, bueno, pues, su vínculo con las dos ciudades con esa resolución a la que nos hemos referido hace un rato. Ahora con este informe, ¿cuál es el motivo de ese compromiso? Pues mire, le podría decir el compromiso como diputado español. Mire, yo el año pasado cuando sucedió lo de Ceuta, pues yo creo que todos los españoles nos sentimos muy golpeados por lo que había sucedido allí. No era ninguna novedad, pero era novedad la magnitud. Y el uso ya de menores, que había imágenes desgarradoras. Yo creo que lo que pasó hace un año movió muchas conciencias. Movió conciencias aquí, en Bruselas, donde generalmente una inmigración, bueno, como pasa ahí abajo, ¿verdad? Pues no pasa pero no solo en España, cuando pasa en Italia, cuando pasa en Grecia. Aquí el corazón de Europa eso llega menos. Acaba llegando, porque cuando la mayoría de las inmigraciones que entran por España acaban llegando aquí a Francia, o acaban llegando a Bélgica, o acaban llegando a Alemania, pero no tienen la visión, no tienen el problema de frontera. Y yo creo que eso nos golpeó a todos muchísimo. Y fíjese, yo le puedo hacer la pregunta al revés, ¿y por qué no? ¿Qué pasa? ¿Que no podemos defender territorios españoles porque no somos de allí? Yo soy diputado español. Y es mi trabajo. Y mi trabajo en este caso era poner bajo el foco un problema que lleva años sucediéndose, que castiga durísimamente a las ciudades de Ceuta y Melilla, no solo económicamente, de seguridad, sino emocionalmente, y que tenía que recibir una posición clara e inequívoca del Parlamento Europeo. Fue muy difícil. Yo recuerdo cuando te lo explicaba en las entrevistas que hemos tenido en este último año, te explicaba lo difícil que fue aprobar aquella resolución, pero también de la importancia que significó, ¿no? Y a partir de ahí, pues yo creo que los compromisos personales, a mí me gusta en la vida cuando tomo un tema intentar hacer todo lo que pueda durante el tiempo que pueda, ¿no? Pues yo me quedan 2 años más de mandato como diputado del Parlamento Europeo y pues seguiré contribuyendo en la medida de lo que pueda a ese debate y ese cambio de la realidad. Porque en el fondo, yo creo que todos como representantes políticos, en el fondo nos mueve intentar mejorar la vida de nuestros conciudadanos, ¿no? Y Ceuta y Melilla para mí son mis conciudadanos, conciudadanos que viven una situación muy complicada y que necesitan que se hable de ellos en positivo, que se necesita que haya una agenda positiva sobre su futuro, que necesitan ser noticia por cosas constructivas y no solo por problemas relacionados con la inmigración. Y situar a Ceuta y Melilla en el mapa para mí es un orgullo. Mira, yo este lunes, por aquí, esto no se ve en las cámaras, pero está lleno de monitores y en esos monitores pues se van poniendo los acontecimientos que suceden durante la semana, ¿no? Y había el cartel, que no es esto, había el cartel en inglés sobre Ceuta y Melilla, más España, más Europa, en inglés. Y ver ahí el mapa de Europa con Ceuta y Melilla, 2 estrellitas, no sé si algún día podéis poner la imagen durante este día, pues era muy importante.
explicar que Ceuta y Melilla, a la mayoría de gente que desconoce la realidad de Ceuta y Melilla, desconoce que tenemos dos ciudades europeas que son las únicas fronteras terrestres de Europa. No es la frontera de Ceuta, la frontera de Melilla, no me gusta decir esos términos. Es la frontera de Europa y la frontera de España, no es la frontera de Ceuta. En Ceuta hay una frontera española y europea. Entonces, para mí eso es un privilegio poderlo hacer y poder representar a mis conciudadanos. ¿Qué más? Pues, Sí, hay pocas cosas mejores, ayer ¿no? hemos tenido un breve encuentro, bueno, pues, con medios con otros medios de comunicación, también con otros grupos que llegaban en este caso de Barcelona, y ahí, bueno, pues decía que casi con toda seguridad se atrevería a decir que esa resolución que, bueno, que impulsó hace casi un año, que va a ser lo más importante que haya hecho, bueno, pues en esta legislatura, en el marco del Parlamento Europeo. Hacía insistencia en la necesidad de que aquí, en esta caja de resonancia, se hable de Ceuta y de Melilla, de que, bueno, se había encontrado mapas en los que ni siquiera no aparecen. Yo no sé cómo ha cambiado todo esto, o la aparición o la presencia de Ceuta y Melilla aquí en esta caja de resonancia desde hace un año para aquí, y cuáles son sus próximos objetivos. Hizo mucho ruido, ¿eh? Cuando apareció Ceuta y Melilla en esta caja de resonancia hace un año, hizo mucho ruido. Hizo mucho ruido y chirriaron muchas cosas, porque aquí, como puedes comprender, hay muchos intereses geopolíticos, hay una fuerte presencia francesa, que ya sabes que siempre ha tenido una actitud un tanto entre tibia y dudosa respecto a Marruecos y España. Es decir, aquí hubo mucho ruido, pero ese ruido acabó en un potente mensaje. O sea, el ruido se fue sintonizando en un potente mensaje. Ceuta y Melilla son Europa. Ceuta y Melilla son frontera de la Unión Europea. Y la integridad territorial de los países miembros es innegociable. Y que Europa es garante de la soberanía de Ceuta y Melilla. Y eso te puedo asegurar que es de una importancia extraordinaria. Mira, cuando te decía ayer que probablemente es lo que más trascendencia tenga en el futuro, porque las resoluciones del Parlamento Europeo son muy importantes porque acaban siendo referencia en los futuros debates. Y aquí hemos tratado temas importantísimos, hemos tratado temas del ELA, del síndrome de esclerosis múltiple, temas que emocionalmente llegan mucho porque ayudas en la vida de personas. Pero esto es un tema que políticamente tiene una trascendencia histórica. Y del cual yo me siento muy, muy orgulloso, pero no por haberlo impulsado, sino por el resultado, que también fue fruto del apoyo de muchos. Entonces, para mí eso, pues, seguramente cuando acabe la legislatura diga, ¿qué ha sido lo más trascendente que de cara al futuro? Sí se utiliza, y por eso Marruecos intentó por todos los medios que no se aprobase esa resolución, que le quiso cambiar el nombre, quiso que finalmente se retirase, porque esto ha dejado de ser un tema solo entre España y Marruecos, y es un tema entre Marruecos y el conjunto de la Unión Europea, que es donde a Marruecos realmente le duele. Y volviendo al tema del informe que se va a presentar oficialmente esta tarde, aunque este mediodía, 12:30, va a haber una rueda de prensa previa, pero el acto de presentación oficial, bueno, pues con personal de Ernst & Young, que es la consultora que lo ha elaborado, y también, bueno, pues una mesa redonda con diferentes voces. Me gustaría conocer alguna de las conclusiones y, bueno, ya que se ha referido ahora, por ejemplo, a las relaciones con Marruecos, una de las propuestas que se plantean, que también defiende el gobierno de la ciudad, es, bueno, pues la incorporación definitiva al territorio Schengen. Uno de los inconvenientes que aparecen aquí en este informe de dar ese paso es, bueno, que pueda afectar a las relaciones políticas con Marruecos. ¿Cómo podría afectar ahora, teniendo en cuenta que se acaba de iniciar una nueva etapa en las relaciones bilaterales entre ambos países? Bueno, yo es que, o sea, no quiero entrar en polémica política hoy, pero yo es que entrar en una nueva etapa, reabrir una frontera que unilateralmente cerró Marruecos, exactamente no sé si es una nueva etapa, pero parece en todo caso volver al pasado, ¿no? Es decir, ¿qué novedades hay en esto? Es decir, o sea, quien decide cerrar unilateralmente una frontera o decide abrirla parcialmente, y tenemos que estar todos contentísimos por eso. No lo sé. O sea, repito, yo en general, a mí no me gusta que me tomen el pelo, ¿no? Es decir, ¿que hay que dar las gracias o qué? Sí, lo que no tenía que haberlo cerrado. Y la pregunta es, ¿nosotros vamos a seguir permitiendo que quien decide si saberse hacer una frontera sea Marruecos y de hacer nada? O sea, ¿usted sabe que Marruecos tiene un acuerdo preferencial con la Unión Europea en materia comercial? ¿Usted sabe que Marruecos tiene el partenariado más importante que mantiene la Unión Europea en el extranjero?
¿Sabes que Marruecos cobra unos 100 millones de euros al año por el mantenimiento de la seguridad de la frontera? O sea, ¿y realmente podemos permitir que Marruecos haga lo que le dé la gana permanentemente? Yo pregunto. ¿Y tenemos que felicitarnos porque Marruecos nos da una amiguita ahora abriendo la frontera? No es que esa frontera tiene que estar abierta. La pregunta es, ¿eso tiene que ser una aduana o no? Esa es la pregunta. Y si eso a Marruecos le parece bien o le parece mal, pues yo sinceramente me parece relevante a la hora de tener esa información, pero no relevante a la hora de tomar la decisión. Es que, repito, Ceuta y Melilla son ciudades españolas y europeas, cuya soberanía en las decisiones que se adoptan corresponden al Gobierno de España y pueden, si el Gobierno de España quiere, contar con el apoyo de las instituciones europeas. Yo lo que quiero es que el Gobierno de España tome las decisiones no en función de si a Marruecos le parece bien o mal, sino si son buenas o malas para los ceutíes y melillenses. Por lo tanto, yo tengo mis conclusiones, pero yo no quiero... En este informe no se concluyen cosas. Este informe lo que se dice es que si se adopta finalmente o se decide incorporar a Schengen, eso va un poco de la mano de entrar en la Unión Aduanera. Es decir, hay medidas que necesitan adoptarse de forma conjunta para que realmente puedan implementarse adecuadamente. Entonces, este informe lo que proporciona es información para que pasemos no de la ocurrencia, porque yo creo que en general en la política no deberían haber ocurrencias, pero sí posiciones que no se fundamentan en tener en cuenta las consecuencias que pueden atraer. Entonces, yo creo que el informe merece ser leído de una forma integral para que entendamos que las decisiones que se adoptan, Schengen y la Unión Aduanera están muy ligadas. El concepto de región ultraperiférica es una apuesta por adquirir un estatus que permite tener unas condiciones, unos fondos, una financiación específica y singular. Porque Ceuta y Melilla, menos la distancia, si la contamos geográficamente, otra cosa es la distancia real, ¿no? En comunicaciones, pero tienen todas las condiciones de los territorios ultraperiféricos. Entonces, ya que tienen todas esas condiciones, podría perfectamente iniciarse un proceso de asimilación. Pero Schengen y Unión Aduanera van muy ligados. Pero repito, eso tiene que analizarse desde una perspectiva no únicamente técnico-jurídica o jurídica o política, sino esa política sumada de iniciativas de inversión, de programas de desarrollo, de programas económicos, de programas de transformación del modelo económico, para no depender de Marruecos. Yo siempre digo, con Marruecos hay que tener la mejor relación posible, siempre. La mejor relación comercial posible, siempre. La mejor relación de amistad posible, siempre. Siempre y cuando, para conseguir eso, uno no sacrifique los derechos y libertades de los ceutíes y los melillenses, ni su futuro. O sea, eso es lo único que no puede estar encima de la mesa de negociación cuando se habla con Marruecos. Si para que Marruecos no se enfade tenemos que limitar el futuro de Ceuta y Melilla, yo personalmente por ahí desde luego no lo apoyaré, o no lo apoyo, o no lo apoyaría. ¿Apoya esta nueva etapa de relaciones que se ha abierto? Pero repito, es que no es una nueva relación. Yo es que, mire, lo que sí que sé es que el Gobierno de España ha reconocido tácitamente la soberanía de Marruecos sobre el Sáhara Occidental y lo único que se ha obtenido a cambio, más allá de lo que dice el Gobierno de España y el Gobierno de Marruecos ha dicho, es la reabertura parcial de la frontera. Y nada más. Yo no he visto ningún sitio que reconozca la soberanía. Tampoco me fiaría, yo le digo con claridad. Es decir, yo no sé, solo hay que ver lo que ha pasado ahora mismo en Ucrania. Rusia y Ucrania firmaron unos acuerdos de Minsk, por el cual Rusia reconocía la soberanía a cambio de la entrega del armamento nuclear. Y fíjese ahora cómo están. O sea, yo en general, pero no de Marruecos, en general yo creo que uno debe fiarse de uno. Y sobre todo uno tiene que contar con uno. Y la única forma de contar con uno es que uno sea el sujeto de sus decisiones. Y busca alternativas para no tener dependencias. Mira, aquí estamos discutiendo ahora no depender solo del gas ruso. Pero cuando uno solo depende de alguien, de un tercero, es un dependiente. Y la mejor forma de ser independiente es no depender solo de alguien. Y desde luego no depender de si apruebo o no medidas que afectan primero a la soberanía y decisión de España y después al futuro de los ceutíes y melillenses. No me gustaría despedir esta charla, señor Cañas, bueno, pues sin hablar de los pros y los contras de uno de los pasos de las que se viene hablando no solamente en los últimos meses, llevamos hablando años, es de la incorporación de Ceuta y Melilla, en este caso Ceuta, a la Unión Aduanera. Bueno, en este informe, entre otras cuestiones, en los pros se habla de que este cambio podría llevarse a cabo sin necesidad de operar modificaciones de calado en el sistema fiscal de ambas ciudades. ¿Cómo quedaría el sistema fiscal? Pues igual. Es que
yo, en mi opinión, yo entraría en una aduanera si puedo mantener el estatus del régimen fiscal. ¿Y eso es factible? Sí, claro. Claro. Eso hay que convencer. Tanto la entrada en la Unión Aduanera como la entrada en Schengen requiere de una solicitud, y aquí explicamos cómo se hace el procedimiento de aplicación. Hay que hacer una petición a la Unión Europea. Entonces, ahí hay que explicar cómo. Pues hay regímenes fiscales singulares en espacios de la Unión Aduanera, por ejemplo, Canarias. Es decir, sí que se puede. Se puede. Se puede, lo que pasa es que eso hay que pelearlo. Repito, es que esto es una pelea política. Esto explica pros, contras, cómo hacerlo. Pero después esto hay que defenderlo y hay que convencer a tus socios de que puedes tener unos territorios que por su singularidad estén en la Unión Europea manteniendo su singularidad también fiscal. O sea, después es un proceso de negociación político. Pero para eso es importante tener el impulso de solicitarlo y el impulso de defenderlo. ¿Y cuál sería la hoja de ruta ahora? ¿Cómo sería el proceso de solicitud? ¿Quién tendría que aceptarlo? Siempre es el Gobierno de España. El proceso de solicitud de este tipo de modificaciones siempre es el Gobierno de España. Siempre es el Estado miembro. Yo no lo que propongo, sino lo que creo es que lo que tenemos que saber como españoles y también como europeos es qué quiere Ceuta y qué quiere Melilla. Si Ceuta y Melilla quieren tomar esta decisión, tienen que impulsar y empujar al Gobierno de España que la adopte. Y el Gobierno de España adoptarla. Entonces, aquí también se explica un poco los plazos, los tiempos. No son plazos ni tiempos cortos. ¿De qué tiempos y qué plazos hablamos? Pues mire, pues depende de los procedimientos de hasta 3 años en algunos casos. Depende de si el Consejo tiene un árbol de decisión, si el Consejo, pues algún Estado miembro se opone, si no. O sea, los tiempos, hay unas horquillas que pueden ser rápidas o pueden ser un poco más lentas. Pero de cualquier manera, el tiempo puede ser un aliado, porque esto debe de formar parte de una estrategia conjunta. Es decir, esto es una estrategia que mañana, si mañana entrásemos en Schengen, en Unión Aduanera, yo diría, no, cuidado, mañana no. Esto hay que prever y anticiparse. Y esto requiere unos tiempos. Y repito, ir acompañados de unos programas específicos de inversión. Las decisiones políticas, te lo decía al inicio de la entrevista, tienen consecuencias en la realidad. Pero para que esas consecuencias sean positivas, tenemos que prever el impacto negativo e intentar neutralizarlo a través de eso, más inversión en infraestructuras, más inversión en atraer inversión, o sea, todo eso. Entonces, el tiempo, a mí no me preocuparía. A mí lo que me preocupa es empezar a tomar decisiones. Yo personalmente considero, y esta es mi opinión personal, que la situación no puede permanecer así y no podemos dar por bueno el volver al puesto de salida. Porque el puesto de salida no era un buen puesto. Puesto de salida estábamos otra vez dependiendo de que si Marruecos decidía volver a... Marruecos tiene una estrategia de desarrollo económico, ustedes la conocen perfectamente, en el norte de su país, para asfixiar económicamente a Ceuta y Melilla. Bueno, ante eso hay que reaccionar. Si queremos garantizar la prosperidad de Ceuta y Melilla. Si no, no, ¿eh? Oye, si aquí nos da igual todo, no pasa nada. Sigamos así, oye, de aquí a 20 años nos lamentaremos. Yo creo que hay veces que la realidad, pero nos pasa en la vida a cada uno de nosotros, ¿no? De repente que la vida te da un meneo y, ostras, y tienes que reaccionar, ¿no? Pues yo creo que la realidad de estos 2 últimos años nos ha dado un meneo. Nos ha dado un meneo. Meneo económico, meneo humano, meneo social, meneo geopolítico. El mundo está cambiando. No solo en Ceuta y Melilla, la importancia del control del estrecho. O sea, hay muchos elementos ahí que están transformándose. Y es una oportunidad para Ceuta y Melilla. Pero en esa oportunidad, Europa es clave. Es fundamental a todo, en una Europa más integrada en temas de defensa, en temas de seguridad. Ceuta y Melilla son muy importantes en esa estrategia de seguridad conjunta de la Unión Europea. Por lo tanto, es el momento de que levanten la mano, no que hacen la voz, no que griten, sino que se hagan sentir en el debate, expliquen qué quieren. Ojalá existan unos consensos políticos que se articulen en torno a propuestas comprensibles que impulsen un desarrollo. ¿Para qué? Para garantizar seguridad y prosperidad a los ciudadanos de Ceuta y Melilla. Pues seguiremos pendientes, bueno, de todos los actos que se van a desarrollar en el día de hoy, señor Cañas, también de qué recorrido va teniendo todo esto, de la reacción que tienen sus colegas aquí en el Parlamento Europeo en el caso de que se llegue a solicitar, y también del próximo informe que tenemos
o creemos que va a solicitar? Sí, el segundo semestre del año que viene intentaré encargaré probablemente un informe de prospectiva geopolítica de Ceuta y Melilla en el contexto de los cambios que están produciendo ahora mismo. ¿Cuál es su rol dentro de las estrategias de seguridad en el conjunto de la Unión Europea? O sea, algo más tendientes a agregar valor al rol que pueden tener Ceuta y Melilla en el futuro de Europa. O sea, seguiremos vinculados. Sí, seguro que sí. Le veremos pronto por Ceuta. Espero. Pues Jordi Cañas, eurodiputado de Ciudadanos, muchísimas gracias por conectar con nosotros. Volveremos a conectar ya a las 12:30 desde esa rueda de prensa. Un Fenomenal, placer. muchísimas gracias. Muchas gracias.